Buenos días, nos encontramos realizando las entrevistas para el artículo académico La tasa de control aduanero, en donde vamos a analizar la perspectiva que si se encuentra como un impuesto o una tasa. En este día nos encontramos con la ingeniera Isabel Vera, supervisora de operaciones de Torres y Torres, agente de aduana y en general. Buenos días, ¿cómo está, Joseph? Gracias por esta entrevista. Como manifiesta, yo soy supervisora del área operativa de un operador logístico de comercio exterior y como tal, básicamente aquí nosotros revisamos la parte de importaciones, exportaciones, regímenes especiales y todo lo que está vinculado a la logística del comercio exterior. Tengo en esta compañía 18 años y he podido ver cómo ha sido la trayectoria en cuanto a regulaciones y diferentes aplicaciones que han tenido o métodos de trabajo, normativa inclusive, con respecto al tema de las operaciones de comercio exterior. Bueno, Isabelita, le voy a realizar 10 preguntas en donde usted podrá ampliar sus conocimientos e indicar sin problema cualquier sugerencia o puede tener algún criterio fundamentado dentro que me va a servir para mi artículo académico. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sabe de la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, la tasa por el servicio de control aduanero fue un mecanismo que utilizó el gobierno con el fin de poder recaudar recursos cuyo objetivo principal era el de combatir el contrabando y la defraudación aduanera, porque había podido identificar el Estado y a través del Servicio Nacional de Aduana que existía un amplio margen de evasión de impuestos por esos dos métodos. Bueno, segunda pregunta dice, ¿conoce cómo se calcula la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, la tasa por servicio de control aduanero se estableció mediante una tabla que la expidió el director general del Servicio Nacional de Aduana, a la cual, dependiendo de cada subpartida, le daba un factor con el fin que se multiplicaba por el peso neto que tenía la mercancía asociada a esa subpartida y por 10 centavos de dólar con ese resultado que daba, y así era como se obtenía la tasa por servicio de control aduanero. Tercera pregunta. ¿Usted sabe por qué se creó la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, como lo manifesté hace un instante, pues el objetivo de la creación de esta tasa era poder implementar un programa que permita eliminar o tender a eliminar lo que correspondía a la defraudación y el contrabando, que hacían que se disminuyan los recursos que ingresan a las arcas fiscales para poder continuar y completar el presupuesto del Estado, ¿no? Como pregunta 4, ¿qué normativa dio inicio a la tasa por el servicio de control aduanero? La resolución de la aduana 001 fue con la que inició y se expidió esta tasa por servicio de control aduanero en el año 2017. Luego de eso, pues, se hicieron algunas modificaciones donde se establecieron ciertas restricciones o se exceptuó algunas operaciones de comercio exterior y se ampliaron o se incluyeron otras. Como pregunta 5, ¿qué rol debería de cumplir la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, si el objetivo era justamente poder reducir el contrabando y la defraudación aduanera, pues esta debería tener el equipo, la infraestructura necesaria, permitir conseguir la infraestructura necesaria para poder justamente cumplir ese objetivo. Es decir, que cuando con esos recursos lo que se debería hacer es poder conseguir todo lo que se necesita, si ya se conoce cuáles son los mecanismos para que las personas que buscaban o utilizaban estos métodos de defraudación o de contrabando y que permitan de una u otra manera eliminar aquello. Sexta pregunta. ¿En qué ayuda esta tasa por el servicio de control aduanero al Estado ecuatoriano? Bueno, ayuda al Estado ecuatoriano porque
contribuye al incremento o a poder cumplir la meta de ingresos para el presupuesto general del Estado. En eso es lo que ayuda. Pero a mi criterio, por lo menos, considero que más allá de ayudar a incrementar los ingresos del Estado, debería es cumplir el fin para el cual fue creado. Séptima pregunta. ¿Usted cree que fue creada para ser tasa o impuesto? ¿Y por qué? Bueno, fue creado como tasa porque efectivamente la norma jurídica era la forma de poderlo implementar en ese momento, ya que el Estado necesitaba crear un mecanismo de forma inmediata que le permita recaudar impuestos de acuerdo al motivo por el cual fue creado, para poder combatir la corrupción y la defraudación. El tema de la defraudación y la evasión tributaria. Por lo tanto, se creó como tasa. Pero si nosotros hacemos el análisis respectivo, esto finalmente fue una carga impositiva porque se lo sumaba a la base imponible para todo el tema de las importaciones y poder sacar la carga de la aduana. Ahora, recordemos que para tener un tema de impuesto, la norma jurídica es diferente, el proceso es mucho más largo y eso es la razón por la cual finalmente se le dio el nombre de tasa. Fue básicamente por norma jurídica. O sea, ¿qué podemos decir? Que esto es un híbrido económico. Pregunta 8. ¿Usted cree que la tasa por el servicio de control aduanero afectó significativamente al servicio o al sector productivo del país? Bueno, sí, efectivamente que sí afectó porque esto incrementaba el presupuesto de las importaciones que no estaban planificados, porque como nació casi a fines de año, ya generalmente las empresas después del tercer trimestre comienzan a armar un presupuesto y de hecho que era de impacto porque a mayor importación, a mayor peso que tenía la carga y dependiendo de la tasa, el factor de conversión que tenía cada subpartida, eso hacía incrementar de forma importante el costo de la importación. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió con esto? Esto ayudó a frenar un poco el asunto de las importaciones y adicionalmente a encarecer el producto, lo que finalmente a nivel económico, pues ¿qué hace? Que se contraiga la economía porque la empresa dejó de invertir, generando mayor desempleo. El mayor desempleo hace que el dinamismo de la economía comience a reducirse y por ende también pues finalmente la consecuencia es que los números comienzan a salir en rojo y no cumple el fin que tiene, que es recaudar más para el Estado. Como pregunta 9 tenemos, ¿cómo afecta a su empresa la imposición de la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, nosotros siendo operadores logísticos de comercio exterior, trabajamos con importadores y exportadores. Y bueno, a nosotros nos afectó porque las empresas que se encargaban de hacer importaciones, algunas de ellas, como lo mencioné hace un instante, pues dejaron de invertir, dejaron de importar y por ende hay menos cantidad de procesos o trámites derivados a nosotros y por ende también una reducción en el ingreso. Finalmente, pues por el manejo que tenemos estratégico de nuestra compañía como tal, no nos vimos mayormente afectados en cuestión de ingresos porque hay otras líneas de negocio que comenzaron a tratar de impulsarse, pero sí pudimos identificar que el número de importaciones se redujo de forma importante. Como última pregunta, ¿qué recomendaría usted si hay nuevas intenciones de volver a implementar este tipo de impuesto o tasa? Bueno, yo creo que para poder implementar tasas que afectan finalmente el tema económico, debería de hacerse no solamente con el consenso o la revisión por parte del ente gubernamental, sino que también la intervención de la empresa privada, porque finalmente ellos, que son los que vienen a ser los usuarios principales de este tipo de carga impositiva, van a poder establecer algo que mantenga el equilibrio, que permita al Estado recaudar más y de igual manera también que ellos puedan prepararse para poder asumir esa carga impositiva, que lo que busca realmente también. Pienso que a la empresa privada no es que no queremos cumplir con el Estado, el detalle es que eso se revierta de alguna manera en tener un servicio, una infraestructura necesaria para poder también nosotros de una u otra manera vernos beneficiados por
digamos que por los impuestos que se cancelan al Estado. Bueno, le agradezco mucho por esta entrevista. Espero estas preguntas y sus respuestas nos haya servido mucho para complementar nuestro artículo académico y poder dar una determinación de que si fue una tasa o un impuesto. Bueno, gracias a usted y espero también haber contribuido con su labor académica que tiene en este momento que cumplir. Gracias. Buenos días, nos encontramos con la señorita Romina Íñiguez, supervisora de importaciones en la empresa Torres y Torres, agente de aduana. Por favor, ¿podemos presentarnos, señorita? Bueno, yo manejo el área de importaciones, tengo acá ya 18 años. Torres y Torres es un agente de aduana. Más que agente de aduana somos operadores logísticos, nos encargamos de manejar toda la logística de las importaciones. Acá he estado en el área de mis inicios, fue el área de exportaciones, pues, pero mi pasión siempre ha sido las importaciones. Manejar el tema de la legislación, estar al día en la legislación y poder asesorar a los clientes, a los importadores en sus procesos a realizar. Bueno, Romina, el fin de esta entrevista es identificar los parámetros de la aplicación de la tasa por servicio de control aduanero. Para esto vamos a iniciar con 10 preguntas. Bueno, la primera pregunta indica, ¿qué sabe de la tasa por el servicio de control aduanero? En su oportunidad, el Estado decidió implementar el cobro de esta tasa para poder controlar el contrabando que estaba ingresando al país, pues, ¿no? Y alguna medida que el Estado encontró en función del que no había presupuesto era establecer esta tasa para poder distribuir estos valores a un área que se dedique a controlar el tema del contrabando. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿conoce cómo se calcula la tasa por el servicio de control aduanero? Dentro de la regulación, la disposición era aplicar como tasa 10 centavos. ¿A qué? En función de la importación, usted trae un peso neto. Ese peso neto en kilos lo dividía para gramos y en función de los gramos, los 10 centavos y una unidad de control que se determinaba a cada subpartida. Es decir, los bienes más suntuosos tenían una unidad de control mucho más alta para que los costos el costo de la tasa de control también sea alta. Pues no había una unidad de control fija, la unidad de control era establecida por la administración en función de los productos importados. Bueno, como tercera pregunta, ¿usted sabe por qué se quedó la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, lo que hablaba en el inicio, ¿no? El contrabando era uno de los principales problemas que tiene la administración, pues no tanto por las fronteras, que es uno de los principales sitios donde sabemos que existe más contrabando. La manera de poder controlar esto era crear la tasa aduanera, pues, ¿no? Y ese era el objetivo y el motivo por el que se la creó. Realmente es controlar el tema del contrabando. Bueno, como cuarta pregunta, ¿qué normativa dio inicio a la tasa por el servicio de control aduanero? La resolución salió aplicable a partir del 13 de noviembre del 2017. La resolución es la del SENAE 2017-001, donde están todas las disposiciones a aplicar sobre la tasa de control. Como quinta pregunta, ¿qué rol debería de cumplir la tasa por el servicio de control aduanero? ¿Qué rol debe cumplir? Bueno, debía cumplir principalmente del costo que el importador tenía que cancelar. Era una parte iba a ser subsidiada para el tema de intensificar los controles del contrabando. Otro porcentaje de esta tasa estaba dada también para el cobro de los servicios de aforo, es decir, que si era aforo documental automático, un porcentaje de esa tasa de control estaba siendo también dada en el rubro, pues, ¿no? Y el rol que el gobierno desde el inicio dio y estaba enfocado a esta tasa es mejorar sus controles aduaneros para poder evitar que haya evasión de impuestos.
Sexta pregunta. ¿En qué ayuda esta tasa por el Servicio de Control Aduanero al Estado ecuatoriano? Realmente ayuda a incrementar su presupuesto. El Estado ecuatoriano en su oportunidad no tenía dentro del presupuesto, en su presupuesto económico, poder brindar la ayuda que la administración requiere, tanto como tecnología, como personal, para poder combatir el contrabando. Entonces, esta tasa de control formaba parte del presupuesto para poder distribuir este cálculo que se estimaba recaudar $300 millones aproximadamente en esta gran lucha que tenemos contra el contrabando. Como séptima pregunta, ¿usted cree que fue creada para ser tasa o impuesto? ¿Por qué? Tasa o impuesto. En realidad creo que fue más un impuesto, porque primero era difícil determinar en qué iba a utilizar el Estado y cómo iba a distribuir lo que recaudaba. Y segundo, porque se veían más afectados el importador realmente, y a la larga también, por mucho que el gobierno en su oportunidad dijo que esto no debía ser afectado el consumidor, pero sabemos que estos valores siempre son trasladados al consumidor. Y una vez implementada es difícil que los precios luego pudieran bajar, pues, ¿no? Es un impuesto porque el importador realmente se termina viendo afectado como tal, pues, ¿no? Bueno, como octava pregunta, ¿usted cree que la tasa por el Servicio de Control Aduanero afectó significativamente al sector productivo del país? Por supuesto, porque inicialmente incluso el tema cómo se manejó la unidad de control que fue proporcionada a cada una de las subpartidas afectaba en las importaciones. Había muchas importaciones en que sus impuestos eran mucho más altos por la tasa de control que por los mismos ad valorem que tenían que cancelar. Cuando se dio esta medida, el sector productivo bajó un poco sus importaciones hasta poder establecer sus costos nuevamente, pues, ¿no? Pero definitivamente sí es algo que le afectó al sector productivo. Como pregunta 9, ¿cómo afectó a su empresa la imposición de la tasa por el Servicio de Control Aduanero? Nosotros nos debemos a los importadores definitivamente. A mayor importación nosotros tenemos un mejor ingresos y mejor procesos y volúmenes de trámites. Entonces, si no hay importaciones, si no hay ingresos al país por medio de las importaciones, pues obviamente eso nos vamos a ver afectados nosotros también. Si bien es cierto, no somos importadores, pero somos parte de la logística de ellos, pues también, y eso también nos afecta a nosotros. Como última pregunta, ¿qué recomendaría si hay nuevas intenciones de volver a implementar dicha tasa? Creo que todos estamos de acuerdo que va a haber el control aduanero. Definitivamente el control del contrabando, hay muchas empresas que quieren hacer sus cosas bien y que las hacen bien, pues no. Pero el hecho de que exista el contrabando afecta a todos. A todos nos interesa que esto sea controlado. No creo que sea la medida porque, como lo sabes, pagamos ya unos impuestos y dentro de esos impuestos que ya pagamos se entiende que ya hay establecido un presupuesto para este tipo de unidad, la unidad de control posterior, la unidad de control concurrente, cada una tiene su presupuesto, pues no. Más bien creo que la medida no es establecer más impuestos, no es encarecer más nuestros productos, sino revisar dentro, de alguna manera buscar apoyarse más en la tecnología para poder controlar el tema del contrabando, pues, ¿no? Bueno, Romina, damos por concluida la entrevista, agradecido por sus comentarios, sugerencias y demás criterios que usted tenga dentro del medio de las importaciones. Gracias, Joseph. Espero que le vaya súper bien. Para continuar con el análisis de los parámetros de la aplicación de la tasa por servicio de control aduanero impuesto por la aduana del Ecuador, nos encontramos con el economista Patricio Matute, colaborador de la empresa Vitapro Ecuador e Invalnor. En este momento le solicitamos que nos dé una breve descripción de su trayectoria, de su cargo y todo lo que ha venido desarrollando en las empresas. Sí, ¿cómo estás, José?
Buenos días. Bueno, mi nombre es Patricio Matute, sí estoy a cargo del área de comercio exterior y compras por ya 5 años acá en la empresa. También tengo experiencia poco más de 10 años en el área de suministros y de supply. Bueno, Patricio, como primera pregunta tenemos, ¿qué sabe de la tasa por el servicio de control aduanero? Ya, la tasa de servicio de control aduanero efectivamente se impuso el año anterior, el año pasado, básicamente como una tasa con el objetivo de controlar la vigilancia aduanera y combatir el contrabando. Como segunda pregunta tenemos, ¿conoce cómo se calcula la tasa por el servicio de control aduanero? Básicamente, en general era una tasa de 10 por 10 centavos multiplicada por el peso neto en gramos de la carga que tú estabas declarando. Entonces, básicamente había una tabla sobre este factor y incidía sobre el peso de la carga declarada. Como pregunta 3, ¿usted sabe por qué se creó la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, como un primer objetivo, por el control del contrabando, básicamente para tener fondos que iban a ser destinados para mejorar este control. 4. ¿Qué normativa dio inicio a la tasa por el servicio de control aduanero? Esta fue la normativa de noviembre del año pasado, la resolución 001-2017. Quinta pregunta. ¿Qué rol debería de cumplir la tasa por el servicio de control aduanero? El rol de combatir el contrabando en la frontera. Básicamente ese fue el objetivo de la tasa. Sexta pregunta. ¿En qué ayuda esta tasa por el servicio de control aduanero al Estado ecuatoriano? ¿En qué ayuda el servicio esta tasa? Bueno, yo diría que es un tema de recaudación de fondos para este objetivo de contrabando. Ese fue, creo yo, el objetivo. 7. ¿Usted cree que fue creada para ser tasa o un impuesto? ¿Por qué? Mira, definitivamente fue un impuesto, porque si fuese una tasa es para algo más específico. O sea, realmente la tasa es cuando tú pagas un servicio de almacenaje, de bodegaje, y en este caso el fin era tener fondos y claramente es un tema de impuesto. Pregunta 8. ¿Usted cree que la tasa por el servicio de control aduanero afectó significativamente el sector productivo del país? Sí, yo creo que afectó significativamente, sobre todo para las empresas que manejan grandes volúmenes de carga, por ejemplo, graneles en el caso de insumos o productos de alto consumo, que pueden ser de productos de consumo masivo o productos, en el caso nuestro, para alimento balanceado, para camarones, porque manejamos una alta rotación. Y claro, puede ser que unitariamente el valor sea pequeño, la tasa, pero multiplicado por el volumen total, pues esto tenía un alto impacto. En el transcurso de la operación de la tasa se fijó un límite. En este caso, el impacto fue un impacto grande, pero pudo haber sido mayor si no fuese por la presión de parte de todos los gremios y la parte privada, por justamente este caso, de que exista un límite, porque si no la afectación hubiera sido mucho mayor. 9. ¿Cómo afectó a su empresa la imposición de la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, sí hubo una afectación en cuanto a costos, tanto de materia prima como de la parte de gastos de nacionalización, que como repito, pudo haber sido mayor si no se hubiera establecido el límite de $700, me parece que fue por cada pago. También una afectación por la incertidumbre que causó desde la comunicación del impuesto hasta tener exactamente la forma en que se iba a calcular el mismo y el anexo
y la forma de operación dentro del sistema para la declaración. Entonces, ese tiempo, pues lo que le costó o el impacto fue por la incertidumbre que causó y la alerta, sobre todo, que al final, si se hubiera extendido más tiempo, el tema recaudatorio sí hubiera llegado a tener una consecuencia mayor. Como pregunta 10, ¿qué recomendaría si hay nuevas intenciones de volverla a implementar? Bueno, yo recomendaría que primero que no se implemente a través del sistema aduanero, porque ya tenemos a nivel de pago de tasas y de ad valorem, tenemos ya una carga importante en ciertas partidas arancelarias. Más bien, estamos buscando, deseamos que esas barreras y esas tasas se disminuyan para que se abra más el comercio exterior. Y por otro lado, que se implemente, si es un tema recaudatorio, a través del SRI como un impuesto que siempre se ha comunicado con el debido tiempo y de manera correcta para que no genere esta incertidumbre para las empresas y sobre todo que sea un impuesto gradual que fomente al que más está produciendo y exportando y generando trabajo, pues el que pague menos y al revés, que sea enfocado cualquier impuesto que se haga de manera transparente en la comunicación de qué se utiliza el dinero recaudado, que es hoy en día como lo hacemos con el pago del anticipo del impuesto a la renta, del pago de tasas, de todas las tasas que se pagan a través del SRI, que tú lo puedes presupuestar y de esta manera pues no sea una sorpresa para el sector privado y el sector exportador. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Placer. Estimado licenciado Henry Mocha, agradecido por su tiempo y por aportar un grano de arena en nuestro proyecto para realizar el artículo académico para la Universidad Politécnica Salesiana, en donde vamos a identificar los parámetros de la aplicación de la tasa de control aduanero. Por lo tanto, le solicito que me ayude hablando un poco de su trayectoria. José, gracias por la invitación y lo que te puedo indicar en base a mi formación académica y experiencia laboral, he pasado por algunos procesos de asesoramiento de in-house que le llamamos, tanto en las empresas como Unilever, el grupo WOM, Brenntag Ecuador, Colgate, Grupasa, Kraft Food, entre otras, porque ya llevo trabajando en este tema del comercio exterior desde hace más de 18 años. Entonces, he pasado por algunos procesos dentro de las cadenas de asesoramiento y logística de estas compañías que te menciono. Bueno, le voy a realizar 10 preguntas. La primera, ¿qué sabe de la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, la tasa se creó principalmente por temas de poder frenar el tema de la defraudación aduanera y el contrabando, ¿no? Eso es lo que sabemos a ciencia cierta. También te puedo decir que el gobierno la ha de haber implementado porque la verdad el gobierno ha gastado más de lo que se ha endeudado más el país. Entonces creo que estas medidas son solamente para tapar todos estos sobrecostos que tenemos en la actualidad. Como segunda pregunta, ¿conoce usted cómo se calcula la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, esta tasa su análisis se basa en el peso en gramos del ítem importado dividido para el peso en gramos de la unidad de control que se ha establecido mediante un anexo para cada producto, es decir, por su partida arancelaria, y ese resultado, ese coeficiente, se lo multiplica por 0.10 centavos de dólar. Como tercera pregunta, ¿usted sabe por qué se creó la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, según nuestros expertos de
de aduanas la han creado, como te mencioné, para frenar el contrabando y la defraudación aduanera, para mejorar los controles en temas de seguridad, en temas de eficiencia tecnológica, entre otros. Sin embargo, dentro del análisis que hemos hecho nosotros los importadores, ratificamos que esta medida de control no debería llamarse como una tasa de servicio, porque ese no es su fin, sino es un ente de recaudación. Cuarta pregunta. ¿Qué normativa dio inicio a la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, como toda norma, toda ley basa de normas de la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 301 nos habla de las tasas por los servicios. De ahí el segundo punto parte de las normas supranacional de la Comunidad Andina. Luego viene lo que es el tema del Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversiones. De ahí viene el tema de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y también podemos meter que esta tasa también debe cumplir con los requisitos de los acuerdos que tenemos actualmente con la Unión Europea. Bajo esas normativas se tuvo que haber elaborado esta tasa de control para poder cumplir con los objetivos que quería el país. Okay. ¿Qué rol debería de cumplir la tasa por el servicio de control aduanero? Bueno, el rol que está cumpliendo actualmente, o fue, es el tema netamente de recaudación tributaria. El enfoque que le dio el gobierno ecuatoriano a esta tasa, que entre comillas le dicen servicio, sabemos que no es un servicio, porque una tasa de servicio es algo que fomenta la facilitación en el comercio exterior, sea eso en inversiones de tecnología, de maquinaria, que faciliten, como te digo, el tema de comercio exterior. Y en este caso no es así. La tasa de control aduanera es netamente un ente de recaudación tributaria. Sexta pregunta. ¿En qué ayuda esta tasa por el servicio de control aduanero al Estado ecuatoriano? Bueno, como te indiqué, es un ente de recaudación tributaria aduanera, es un ente tributario de recaudación tributaria. ¿En qué ayuda al Estado? Supuestamente a fomentar el desempleo, no ayuda. Esto lo que va a generar es que el Estado tenga más, que el Estado genere más ingresos para poder soportar toda esta debacle que nos dejó el anterior gobierno del señor Rafael Correa. Seguirán habiendo medidas que esperemos que no sean en contra del proceso de comercio exterior. Como séptima pregunta, ¿usted cree que fue creada para ser tasa o impuesto? ¿Por qué? Bueno, esta medida, como te indiqué, realmente no fue con el bienestar de prestar un servicio, porque tal como lo dice la Comunidad Andina, para ser considerada como una tasa de servicio debe dar un servicio al importador, y lo cual no es así, porque esta tasa lo que hace es un ente de recaudación tributaria, por ende esto es considerado un impuesto. Octava pregunta. ¿Usted cree que la tasa por el servicio de control aduanero afectó significativamente al sector productivo del país? Por supuesto. Tanto los gremios de las cámaras de comercio, desde la primera instancia que salió esta nueva tasa, que fue en noviembre del 2017, pusieron los reclamos respectivos ante la Comunidad Andina, indicando que este proceso o esta tasa aduanera es un proceso ilegal, que no cumple con la forma en sí de ser de una tasa de servicio. Afectó sí, obviamente, porque se vino que el costo de las materias primas, de los productos terminados, se abarataron, se pusieron más costosos, lo que dificultaba la importación, y obviamente el que sufre es el pueblo ecuatoriano, porque es el que paga todos los impuestos al final del producto. Novena pregunta. ¿Cómo afectó a su empresa la imposición de la tasa por servicio de control aduanero? Bueno, a mi empresa, a las empresas se afectó porque realmente, en el tema bajó nuestro porcentaje de rentabilidad un poco, porque ese costo al final de cuentas afecta, como te digo, a nuestro producto final, nosotros importamos materias primas y al final obtenemos un producto terminado.
ese impacto del costo de esa tasa, al final el que lo paga, como te digo, es el usuario final, que vendría a ser nuestro cliente. Y obviamente nosotros, para poder mantenernos en el mercado, debemos de manejar esos sobrecostos bajando un poco nuestro margen de rentabilidad. Y por último, ¿qué recomendaría si hay una nueva intención de volver a implementar esta tasa? ¿Qué sugiero? Si nuestro gobierno desea de nuevo implementar esta tasa, bueno, la verdad que creo que los mecanismos no están hoy en día adecuados para poder aceptar una nueva tasa o ente de recaudación tributaria. Creo que debemos estar enfocados más el gobierno a fomentar la producción ecuatoriana, dando mejores ventajas competitivas a nuestros exportadores y ayudando a la facilitación del comercio exterior mediante otro tipo de recaudación, sea esta a través del IVA, sea esta a través de bajar el interés a los temas de producción de los empresarios, entre otras. Agradezco mucho por su entrevista. A usted, licenciado José Curión.